datos, lo que era más bien dicho el proyecto, ¿no? El día lunes tienen una evaluación, es 40 minutos la evaluación, con- son entre 10 y 20 preguntas, incluye preguntas de verdadero o falso y preguntas de opción múltiple. Repito, son entre 10 y 20 preguntas, ¿no? Tienen 40 minutos para realizarlas. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? Ya. Sí, el día que sí presentó usted las dos tareas, los dos talleres que hicimos. Ya, perfecto. El día lunes tenemos una evaluación, ¿no? De 40 minutos. Entonces, en el calendario yo les voy a poner que nos tenemos que conectar igual por videoconferencia, ¿no? Muy bien, jóvenes. Vamos a ver esta parte de lo que era el plan, el programa, el proyecto, las actividades y las tareas. La prueba es hasta lo que veamos hoy, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos algunos tipos de proyectos. Por ejemplo, los proyectos que están dentro de un programa y ese programa está dentro de un plan. ¿Dónde se utiliza esto? ¿Dónde se utiliza esto? Por ejemplo, a nivel de proyectos gubernamentales. ¿Ya? A nivel de proyectos gubernamentales, nosotros tenemos un plan o a nivel en general de proyectos grandes, ¿no? Y ese plan a su vez tiene programas. Ya les voy a ver, ya les voy a poner unos ejemplos. El programa uno, hay un programa 2, hay un programa 3, programa 3, etcétera. ¿Ya? Ahora, a su vez, cada uno de estos programas, cada uno de estos programas, por ejemplo, este programa 3 se divide en proyectos. Entonces hay proyecto, llamémosle en genérico, proyecto uno, hay el proyecto 2 y el proyecto 3, etcétera. ¿Sí? Y a su vez cada proyecto tiene actividades, ¿no es cierto? Ya es la parte ya más tiene que ver con ejecución. Entonces fíjense, aquí tenemos actividades. Aquí hablamos de actividades. Tenemos la actividad uno, tenemos la actividad 2, de pronto tenemos una actividad 3. Y a su vez, estas actividades, cada actividad tiene tareas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta actividad 3 podría tener la tarea uno, podría tener una tarea 2, una tarea 3. Entonces, fíjense, esto es enmarcado en proyectos grandes, en proyectos gubernamentales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿dónde están aquí los proyectos? Aquí aparecen los proyectos. Entonces, este proyecto uno pertenece al programa 3 y este programa 3 pertenece a un plan. ¿Ya? O dicho de otra forma, hay un plan macro que tiene diferentes programas. Y cada programa, cada uno de estos programas tiene algunos proyectos. Cada uno de estos programas tiene proyectos. Y a su vez, cada proyecto tiene sus actividades, ¿no es cierto? Y en las actividades, cada una de estas actividades tiene tareas, ¿sí?
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Fíjense, les había yo escrito unos ejemplos. Les había yo puesto estos ejemplos. Les había, estos ejemplos son ejemplos que yo les creé, ¿no? Para que lo entiendan. Por ejemplo, dice, plan de mejoramiento de la calidad de educación. ¿Ya? Plan de mejoramiento de la calidad de la educación. Ese es un plan. Vamos a ver otro ejemplo de plan. Plan de fomento a la investigación científica en el Ecuador. Este es otro plan. Vamos a ver un ejemplo de programa. Por ejemplo, les había puesto, dentro del plan de fomento a la investigación científica en el Ecuador pueden existir los siguientes programas. Programa de capacitación científica a docentes. Programa de becas a profesionales que se dedican a la investigación. Programa de mejora de los laboratorios en universidades e institutos tecnológicos. Esos son los programas que tiene este plan de fomento de la investigación científica en el Ecuador. Ahora, vamos a ver que cada uno de estos programas a su vez tiene proyectos. Entonces, fíjense, dentro del plan de fomento a la investigación científica en el Ecuador existe el programa de mejoramiento de laboratorios en universidades e institutos tecnológicos. ¿Ya? Aquí está. Es uno de los programas, ¿no es cierto?, que tiene el plan. ¿Qué proyectos puede tener? Por ejemplo, proyecto para mejorar la infraestructura física en universidades e institutos tecnológicos en el Ecuador. Otro proyecto podría ser proyecto de adquisición y equipamiento tecnológico para universidades e institutos tecnológicos en el Ecuador. Y a su vez, fíjense, en cada uno de estos proyectos tiene actividades. Ejemplo, bueno, nuevamente, ¿no? Dentro del plan de fomento a la investigación científica en el Ecuador existen el programa de mejora de los laboratorios en universidades e institutos tecnológicos. Uno de los proyectos es mejorar la infraestructura física en universidades e institutos tecnológicos en el Ecuador. ¿Cuáles son las actividades? Las actividades pueden ser las que se detallan a continuación. Entonces les había redactado de esta forma y les había yo creado estos ejemplos, ¿no? Son de mi autoría. Obtención del listado de universidades e institutos tecnológicos. Esa es una actividad. Visita in situ. ¿Qué quiere decir visita in situ? Visita en el sitio, ¿no es cierto? O sea, que se debe visitar a una universidad o a un instituto para evaluar la infraestructura actual existente en cada una de las universidades e institutos tecnológicos. Distribución del presupuesto existente para infraestructura dependiendo de necesidades en universidades e institutos tecnológicos. Fíjense, aquí nosotros vemos una serie de actividades. Y fíjense, cada una de estas actividades, a su vez tiene tareas. ¿Cuáles son esas tareas? Veamos. Bueno, vamos simplemente, ya sabemos que hay un plan y que ese plan tiene un determinado programa y ese programa a su vez tiene un proyecto y ese proyecto tiene algunas actividades, ¿no? Entonces, una de las actividades es la visita in situ para evaluar la infraestructura actual existente en cada una de las universidades e institutos tecnológicos. Estas pueden ser las siguientes tareas. Vamos a ver ejemplos de tareas. Una tarea es asignación de las personas que visitarán. Ahí me he comido una tilde. Cada institución. Asignación de recursos económicos para el personal evaluador. Definición de los parámetros para la evaluación de la infraestructura y plazos de entrega. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en este caso, fíjense, esa actividad tiene algunas tareas, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos un plan, tenemos programa, y ese programa a su vez tiene proyectos, y cada uno de los proyectos tiene actividades, y cada actividad tiene sus tareas. ¿Cuándo se maneja esto? Esto se maneja a nivel de grandes empresas, tienen un plan, o a nivel gubernamental, ¿no es cierto? De los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, las prefecturas, los gobiernos central manejan esto, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. ¿Tienen preguntas hasta aquí?
Ya, no, verán, las actividades es ya un nivel ya de ejecución, ¿no es cierto? Ya en las actividades ya vemos un nivel de ejecución. Cada proyecto, cada proyecto el momento que ustedes planifican, en la parte de la planificación, ustedes a cada proyecto le asignan actividades, ¿no es cierto?, que se deben realizar para cumplir los objetivos de ese proyecto, ¿ya? Los objetivos de ese proyecto. Y a su vez cada actividad podría tener una serie de tareas. Esto es a nivel, ya les digo, a nivel de grandes proyectos, a nivel macro o a nivel de proyectos a nivel gubernamental. No pertenecen a un plan, a un programa y a un proyecto. ¿Ya? Y a su vez los proyectos tienen actividades y las actividades tienen tareas. ¿Ya? Entonces tenemos planes, los planes tienen programas, cada programa tiene proyectos y cada proyecto tiene actividades. Y a su vez cada actividad tiene un determinado número de tareas, ¿no es cierto? No, no necesariamente pueden ser tres, podrían ser dos, podrían ser cinco, dependiendo. Depende, ¿no es cierto? Depende del caso. Ahora, esto es una parte, ¿no es cierto? Aquí ya vemos los programas. Ahora, ¿dónde está la otra parte de los proyectos en la realidad? En la realidad, cuando ustedes ya van a la vida laboral, de pronto alguien les contrata para que hagan el cableado en un edificio, el cableado eléctrico de un edificio. Entonces, para el cableado eléctrico de un edificio, ustedes no, su proyecto es realización del cableado eléctrico para el edificio Amazonas, por ponerles un ejemplo, ¿ya? Un edificio, ¿ya? Ese proyecto, nosotros podríamos decir que surge por sí solo, ¿no es cierto? Es una forma de decir surge por sí solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pertenece a un plan, perdón, no pertenece a un programa y no, obviamente no hay ningún plan, ¿no es cierto? No hay programa, no hay plan. Simplemente ese proyecto surge por sí solo. A ustedes, en definitiva, les contrata a alguien para que hagan algo, ¿ya? Para que resuelvan algo, para que diseñen algo, para que implementen algo. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer ese proyecto, ¿sí? ¿Sí está claro, jóvenes? Ya vamos a revisar esta parte, esta segunda parte más abajo, ¿no? Más adelante. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Ya, entonces está claro, ¿no? Muy bien. Ya están, ¿cuántos están? 2, 4, 6, 7. Creo que falta uno. Muy bien. Listo. Por favor, si es que tuvieran alguna pregunta, la realicen. Entonces, fíjense, aquí está el plan y bajamos al programa, a un determinado programa, y ese programa tiene proyectos y esos proyectos tienen actividades y las actividades tienen tareas. Entonces, fíjense, aquí hablamos ya de un nivel ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí hablamos de las tareas ya de acciones concretas. ¿Ya? Son acciones concretas que se deben realizar. ¿Ya? En las tareas ya son acciones concretas. ¿Dónde nosotros, en qué etapas del proyecto realizamos eso? ¿Dónde ponemos nosotros las tareas que se van a realizar? Pero obviamente las actividades y las tareas. Decimos, en este proyecto se deben realizar estas actividades. ¿Se acuerdan que un proyecto tiene 4 etapas? Entonces, en las etapas del proyecto, no sé si alcanzan a ver la letra. Muy bien, etapas del proyecto. Teníamos en primer lugar el diagnóstico. El diagnóstico. Y luego del diagnóstico, nosotros teníamos una etapa de planificación. Y luego, en la tercera etapa del proyecto, esta es la tercera etapa del proyecto, sería la ejecución. Y finalmente tendríamos la evaluación. Aunque la evaluación sería la cuarta etapa, ¿no?
La cuarta etapa, aunque habíamos dicho que en la parte de ejecución la evaluación es continua, pero le podríamos ver como la última etapa a la evaluación. Entonces, en un proyecto en el que ustedes les contratan, simplemente el proyecto surge por sí solo, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, simplemente le veríamos de esta forma. Veríamos desde aquí nada más. ¿Ya? Entonces tienen que hacer un determinado proyecto, el proyecto 3. Por ejemplo, la instalación eléctrica de una oficina. ¿Ya? Entonces tienen que realizar actividades y tareas. ¿Quién dice las actividades y tareas que van a realizar? Ustedes. Ustedes dicen, a ver, para hacer esto, nosotros tenemos que realizar esta actividad, la segunda actividad, la tercera, la primera actividad, los planos de pronto, o conseguir planos y contratar personal, bueno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y luego cada una de ellas tiene tareas, puede ser una, dos tareas, ¿no es cierto? Tres tareas o más, dependiendo del caso. ¿En qué etapa ustedes realizan esto? Esta parte de aquí, de indicar qué actividades se van a realizar en un proyecto. ¿En cuál de estas? ¿En cuál de estas cuatro? A ver, no importa que se equivoque. En ejecución, no, no en ejecución. No importa que se equivoque. Eh, correcto, en la etapa de planificación. Entonces, en la planificación, ya vamos a nosotros a hacer un proyecto, ustedes van a hacer un proyecto, cada uno de ustedes, y van a tener que planificar en su proyecto las actividades que van a tener que realizar, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, vamos con el proyecto como unidad de acción específica. Esto de proyecto como unidad de acción específica no es más que lo que les explicaba hace un momento. Ustedes tienen un proyecto que realizar, una empresa les contrata a ustedes, ustedes hagan cuenta que tienen un negocio o una empresa y tienen que realizar un determinado trabajo. Entonces ahí ya surge el proyecto por sí solo, ¿no es cierto? Surge por sí solo, o sea, no hay un programa y obviamente no hay un plan. Entonces a eso se refiere como proyecto como unidad de acción específica. ¿Ya? Vamos a leer, por favor. Mm, a ver, ¿a quién no le he escuchado? Mm, a ver, Luis Guamán, por favor, señor Guamán, si es tan amable. Vamos a leer un poco. Proyecto como unidad de acción específica. Ya, gracias. Entonces, fíjense, no necesariamente un programa, perdón, no necesariamente un proyecto pertenece a un programa, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere esta parte de aquí. Listo. ¿Tienen preguntas hasta aquí, jóvenes? Si algo, el proyecto que no tenga programas, por ejemplo, a ustedes les contratan para realizar la instalación de las luminarias de una urbanización privada, ¿ya? De la urbanización privada El Valle, por ponerles un ejemplo. Ese es un proyecto.
Ese proyecto no pertenece a un programa y obviamente no hay un plan. Entonces, más hablamos de planes y los planes tienen programas a nivel de los gobiernos, ¿no es cierto? De acciones de gobierno, de grandes empresas de pronto, ¿ya? Ahí tienen planes, programas, etcétera. ¿Ya? Entonces, en una empresa, normalmente en una empresa, lo que nos topamos en la vida cotidiana son como con este tipo de proyectos, como unidades de acción específica. ¿Sí? Listo. No sé si hay alguna otra pregunta o si quedó claro. Aquí tienen otro ejemplo, ¿no? Justamente el que habíamos revisado. Una empresa de redes puede ser contratada para realizar el proyecto para implementación del cableado estructurado en una oficina, ¿no? Entonces, el nombre del proyecto sería implementación del cableado estructurado en las oficinas tales del edificio tal. ¿Ya? ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver los contenidos de un proyecto. Vamos a ver lo que es el guión memoria. Les voy a resumir qué es el guión memoria antes de revisar lo que está aquí, ¿no? El guión memoria. ¿Qué es un guión memoria? Un guión memoria es un documento. Es un documento escrito, ¿ya? Es un documento escrito donde, bueno, consta el nombre del proyecto, la descripción del proyecto, la justificación, a quién va destinado, o sea, los destinatarios son los beneficiarios del proyecto. En nuestros casos normalmente es que la empresa o las personas que nos contratan para realizar, ¿no es cierto? Una escuela, por ejemplo, quiere que hagamos la instalación de los tomacorrientes, ¿ya? Y luminarias, ¿ya? Entonces, los destinatarios. Entonces, en el guión memoria también van los objetivos generales, los objetivos específicos y podríamos poner un tercer objetivo que es el objetivo operativo. Listo, bueno, va la ubicación, va una serie de datos, ¿no? Y aquí nosotros hacemos la planificación en este guión memoria, ¿ya? Porque luego tenemos nosotros que ver las actividades que vamos a realizar. En el guión memoria, ya vamos a ver más adelante cuando hagan ustedes vayamos haciendo los deberes, van a ver que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, un diagrama de Gantt para el control de tiempos, ¿no es cierto? Tiempos de cada actividad. Un objetivo tiene a su vez actividades que realizar y nosotros debemos ir evaluando en el transcurso, como vayamos avanzando en el proyecto, tenemos que ir evaluando los tiempos, ¿no? Ya cuando ya estemos ejecutando el proyecto, vamos a ver en el diagrama de Gantt que habíamos hecho en la fase de planificación si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien las cosas. ¿Con qué fin? Con el fin de tomar correctivos, con el fin de mejorar, ¿no es cierto? De no retrasar el proyecto. Listo, hasta aquí tienen preguntas, jóvenes. Muy bien. ¿Ya? Entonces, estamos viendo el guión memoria, ¿no? Estamos viendo el guión memoria. Muy bien, vamos a leer, por favor. Señor Palomo, si es tan amable, el primer párrafo, por favor, del guión memoria. Ya, muchas gracias. Entonces, ya, así nomás, muy amable, gracias. Miren, ¿qué es lo que contiene un guión memoria? Bueno, un guión memoria, un guión memoria contiene los datos,
identificativos y los datos descriptivos. Ya vamos a ver cada uno de ellos. En los datos descriptivos, nosotros ponemos el nombre del proyecto, ponemos la descripción, ponemos la justificación, ponemos a quién va destinado, ponemos objetivos, y luego al final, bueno, pondríamos la parte de cómo vamos a evaluar al final, ¿ya? Pero para hacer eso, esos datos descriptivos que contiene el guión memoria, nos valemos de estas preguntas que tenemos aquí en esta columna de la derecha. Entonces, fíjense, en denominación, ¿no? Podríamos poner en vez de denominación, nombre del proyecto. ¿Cómo se justificará? Nombre del proyecto. Instalación de las cámaras de seguridad para el colegio X. La descripción general, ¿qué se quiere realizar? La justificación, ¿por qué se quiere realizar? Marco de referencia, ¿dónde se inscribe? ¿Ya? Y así fíjense, tenemos una serie de preguntas que nos van a ayudar a realizar esto, ¿no? Fíjense, todo esto es parte del guión memoria, ¿no? Entonces tenemos denominación, descripción, justificación, marco de referencia, destinatarios, ubicación, cobertura, objetivos, actividades y tareas, calendario. Entonces, fíjense, aquí aparecen las actividades y tareas que habíamos analizado hace un momento. Calendario. Para cada actividad tiene un calendario. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, ponemos para cada actividad, o si quieren para cada objetivo operativo, vamos a poner un calendario en las que consten las diferentes actividades y los tiempos, ¿no? Y los tiempos. Listo, entonces a eso se refería el señor Palomo cuando decía que había una serie de preguntas que nos permitirían llenar este guión memoria. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bueno, por favor, David Viteri, si es tan amable. Vamos a leer el conjunto de respuestas. Ya, muchas gracias. Entonces, fíjense, les pongo aquí, no necesariamente se deben incluir todos los datos descriptivos plasmados en la tabla. ¿De qué depende de eso? Ya depende de cada proyecto. Les pongo un ejemplo, o más bien dicho, veamos un caso concreto. A ustedes les contratan para realizar la instalación de las cámaras de videovigilancia. Cámaras de videovigilancia colegio, en un colegio. Aquí, por ejemplo, en ese ejemplo, en la parte de promoción y publicidad, no creo que aplique en nuestro caso, ¿no es cierto? Promoción y publicidad, ahí no aplicaría, ¿no es cierto? ¿Dónde aplica en esta parte de promoción y publicidad? Por ejemplo, en gobierno, en proyectos de fundaciones, ¿ya? Ellos promocionan, miren, hemos hecho esto. ¿Sí? Justifican, ¿no? Estamos haciendo esto, esta es una promoción, una publicidad. En ese tipo de casos sí aplicaría, ¿ya? La promoción y publicidad. En, en obras, por ejemplo, de un determinado gobierno, dicen, esta obra mejora el tiempo de transporte de los ciudadanos, ¿ya? Esto hemos hecho, de pronto esto es lo que ha costado, no sé. Ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Pero en el ejemplo que les ponía de las cámaras de videovigilancia, no aplica en nuestro caso, ¿ya? No aplicaría en nuestro caso. ¿Sí está clara esta parte, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta?
Sí, sí, correcto. Bueno, quiero hacerles una aclaración también. Cuando ustedes tienen una empresa o tienen, no sé, unas oficinas o algo, ustedes realizan una actividad, o ustedes ahí sí realizan promoción y publicidad, ¿no? Ahí sí realizan promoción y publicidad, ¿no es cierto? Si no, no van a tener clientes, pues. Entonces ustedes promocionan, en ese caso, en ese ejemplo, ustedes promocionan por internet, ¿ya? Por Facebook, por páginas web, no sé, depende. Si las grandes empresas promocionan de pronto por televisión, por radio, por la prensa, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de un proyecto, ¿no? Estamos hablando a nivel de proyectos. Entonces, en genérico, nosotros podríamos ver estas etapas que tiene un guión memoria en general. Incluso para proyectos sin fines de lucro, podremos ver todas estas etapas. ¿Cierto? Guión muchas veces se escribe sin tilde, ¿no? Listo. Eh, Porque a veces nos parece que guión es con tilde, entonces en algunos casos se aparece con tilde y otros sin tilde, ¿no? Listo, jóvenes. Vamos a leer cuáles son las partes del guión memoria, cada una de sus partes y las preguntas que tiene, ¿no? Mario Chicango, por favor, léale cuáles son las partes del guión memoria y cuáles son las preguntas. Ya, gracias. Bueno, efectivamente esas son las preguntas. Nada más quiero hacerles una aclaración en esta parte de aquí. En el marco de referencia, dice dónde se inscribe. Este dónde se inscribe no es la ubicación, porque para ubicación ya está aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde se desarrolla el proyecto? En la escuela tal, ubicada en tal provincia, en tal cantón, en tales calles, ya. Eso es ubicación y cobertura. Ahora, marco de referencia, este que dice dónde se inscribe, es en el contexto. ¿En qué contexto está ese proyecto desarrollándose? ¿Ya? ¿En qué contexto, no? El dónde se inscribe es en el contexto. Cuando nosotros realicemos el proyecto, cada uno de ustedes realice su proyecto, vamos a ir llenando cada una de estas partes, ¿no? Y ahí vamos a ver caso por caso. Cada uno va a tener un ejemplo, ¿no es cierto?, de un proyecto. Muy bien. Les había dicho que este guión memoria tiene datos descriptivos y datos identificativos, ¿no? Normalmente estos datos identificativos ponemos antes de los datos descriptivos. ¿Ya? En este caso, bueno, aparecen primero, pero en la práctica normalmente se ponen al inicio, ¿no? Del guión memoria, que ya dijimos que es un documento, ¿no? Un documento redactado. Datos de la institución empresa. ¿Ya? Y datos del proyecto, nombre del proyecto. Algunos de estos aplican en unos casos y otros no aplican, ¿no? Les voy a leer yo. El guión memoria de un proyecto debe contener, además de los datos identificativos del mismo, un ejemplo. A ver, el guión memoria de un proyecto debe contener, además, datos identificativos del mismo. O sea, aparte de los datos descriptivos,
En esta tabla de aquí hay los datos identificativos, que son estos de acá. Un ejemplo se muestra a continuación y no necesariamente se deben incluir todos. O sea, todos estos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en algunos casos no aplica, ¿ya? No aplican algunos de estos datos. ¿Listo, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. A continuación vamos a ver en general cuáles son unos tips para desarrollar ese guión memoria. Bueno, vamos a leer esta parte antes de los tips. Por favor. ¿Ya quién se salió? Alguien se salió, alguien se escapó ahí. No le veo. No le veo al señor que juega boli. Bueno. Mario Chicango. Kevin Ceballos, si es tan amable, por favor. Ya, entonces fíjense, el guión memoria tiene los datos identificativos, datos de la empresa, datos del responsable de la empresa, datos de los autores del proyecto, datos de los responsables del proyecto. Entonces, estos son los datos identificativos. Entonces, estos son los datos de quienes realizan el proyecto, o sea, de ustedes. ¿Ya? Hagan cuenta que ustedes tienen una empresa de servicios de instalación eléctrica, por ejemplo, ¿no? De cableado estructurado, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos datos identificativos, datos de la empresa, responsable de la empresa, datos de los autores del proyecto, datos responsables del proyecto, y podrían poner aquí de pronto otros, ¿no? Si gustan, si no, podría quedar ahí. Datos identificativos, perdón, datos descriptivos. La denominación, que hablábamos hace un momento, que normalmente no le ponemos como denominación, sino más bien nombre del proyecto directamente, ¿no es cierto? Descripción general, justificación, marco de referencia, destinatarios. Todo esto, destinatarios son los quienes son los beneficiarios del proyecto, ¿no? Como les mencionaba anteriormente. Todo esto nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Esto vamos a hacer, no vamos a hacer en una tarea, pero vamos a dividir en varias, ¿no es cierto? Varias tareas. Listo. Esto es un ejemplo de datos que pueden tener un guión memoria. Vamos, antes de concluir, a revisar algunas recomendaciones para realizar este guión memoria, ¿no? Por ejemplo, una recomendación es que quien redacta esto sea una sola persona, para que sea la redacción uniforme. Recuerden que los estilos de redacción cambian de una persona a otra. Unos tienen un estilo y otros tienen otro estilo. Entonces, para que no sea un champú, una mezcla ahí, es preferible que una sola persona se dedique a la redacción de esta parte. ¿Tienen preguntas hasta aquí, jóvenes? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver las recomendaciones para llenar ese guión memoria. Eh, ma- eh, Señora Encalada, por favor. Recomendaciones para construir el guión memoria. Sí, sí, le escucho. Sí, sí, le escucho. Sí, sí, le escucho. Parece que tiene algún problema de audio su compañero. Bueno, sí, por favor, léale esta parte. Léale, por favor.
Ya, sí, porque parece que tiene un problema con el audio de su compañero, no importa. Con realismo. Plantear los contenidos con claridad y lo más concreto. En todo el guión memorial. Bueno, esta parte creo que está clara, salvo, ya vamos a ver en la parte de planificación con realismo. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante que cuando nosotros en una actividad en el diagrama de Gantt ponemos, digamos, por ejemplo, ustedes tienen que poner canaletas, van a poner las canaletas. Entonces, las canaletas tienen que poner en un edificio, ¿ya? En un edificio. Ustedes ponen 3 días para eso. En la planificación dicen, esto tranquilamente se hace en 3 días. Nunca, o supongamos, es un edificio, esto es en 5 días. Nunca dejen esos 5 días. Ustedes dicen, no, tranquilamente en 5 días se puede hacer. No. Ustedes tienen que poner siempre un margen de a su favor. Hay que poner ahí algo, siempre a veces hay imprevistos, algo falla. Muchas veces hay algún imprevisto, algo que nos va a retardar. Entonces no pongan 5 días, pongan 7 días. Ustedes saben que se puede hacer en 5, pongan 7 días. Si algo se puede hacer en 2 días, ustedes saben que se puede hacer en 2 días, pues póngale en 3 días. Si está clara esa idea, jóvenes. Porque luego no vamos a cumplir los tiempos, ¿no es cierto? Y dependiendo, por lo menos vamos a, en el mejor escenario, o sea, vamos a quedar mal. Y bueno, eso es grave, ¿no? En el peor escenario, bueno, vienen ya multas, vienen llamados de atención, no sé, pueden haber cosas peores todavía, ¿no es cierto? Dependiendo del caso. Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Recuerden, por favor, el día lunes tenemos una evaluación, ¿no? Una evaluación, revisen los temas que hemos estudiado, tanto este documento cuanto el del tema uno, ¿no? Sí, perdón, van a estudiar también las etapas de un proyecto, ¿no? Estos dos documentos, el de PDF, las 5 primeras páginas del PDF que se encuentra aquí en el tema uno y el documento que acabamos de revisar. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí. Las tareas que habían tenido que realizar anteriormente, sí. La segunda tarea es esta, ¿no? A ver, en unidad uno, tema uno, sí, ahí le especifico, ¿no? Entonces hicimos unos talleres y en esos talleres es de, por ejemplo, a ver, vamos concretamente. En la tarea uno tienen que hacer un resumen de qué? De las etapas de un proyecto. ¿Dónde están las etapas de un proyecto? En este documento, ¿no? Etapas de un proyecto. Este es un ejemplo de una fundación uruguaya, no es un ejemplo. Pero aquí nosotros podríamos visualizar las etapas que tiene un proyecto. ¿Dónde está la tarea 2? Está en el tema 2, ¿no? Entonces, si es que todavía no han presentado, por favor, pueden presentarlo, ¿no? Yo les voy a abrir el sistema para que lo puedan presentar, ¿no? Listo, jóvenes. Bueno, concluyamos la... Sí, claro. Sí, sí. Les voy a dejar unos días más, o sea, tranquilamente. Si pueden presentarlo hoy, ideal.